La gente más rica son la gente que tienen a Dios. Nunca pierda la fe de que la oración tiene poder, porque esa enfermedad viene a cumplir un propósito. Lo más importante que tenemos es contar con la presencia del Dios vivo. Cuando tenemos el respaldo de Dios, no importa la condición de vida que tengamos aquí en la tierra, Dios siempre nos va a respaldar. Las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza con Él. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Norman Portillo. Bienvenidos a su podcast Identifícate, donde encontrarán testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de personas como usted y como yo, con las cuales estoy seguro se podrán sentir identificados y sabrán y podrán tener esa certeza que para Dios no hay nada imposible. Les invito a compartan y se suscriban en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast para que podamos llegar a más personas. El día de hoy, amigos, tenemos un invitado muy especial y de hecho hemos estado como en racha porque es la segunda persona que viene directamente de República Dominicana que nos acompaña hoy. Él viene directamente del ministerio Antorcha Ardiente. Con nosotros tenemos al evangelista Amauris Cabral. ¿Qué tal, evangelista? ¿Cómo está? Todo bien. Es para mí un placer, una bendición y un honor de parte del cielo obtener esta invitación aquí en la República de Honduras. Hemos sido bendecidos por el ambiente y por esas personas tan bellas y ese trato. De verdad que sí. Dios es bueno y maravilloso. Gracias a usted por el tiempo de dedicarnos, porque sabemos que está en una faena larga acompañado con el profeta Jorge Berigüete, que han estado ahí, han andado en campañas ahorita, en Catacamas, han estado aquí en San Pedro Sula. Sabemos que es un poco cansado, ya le toca viajar el día de mañana. Entonces, bienvenido a Honduras y gracias. Esperamos, ¿es primera vez que está aquí en Honduras? Sí, es por primera vez y me ha encantado y pienso con la voluntad de Dios, si Cristo no viene antes, tengo la esperanza de volver. Bienvenido las veces que sea necesaria, evangelista, y las puertas están abiertas. Esperamos tener otro episodio, ya sea aquí o ya sea allá en República Dominicana, si alguna vez nos tocase viajar por razones de esas conexiones que Dios está haciendo. Allá estaremos. No, será bienvenido y Dominicana es una tierra muy bendecida y muy alegre y hay muchas cosas que debería ir a conocer allá. Esperamos en Dios que sí, que se cumpla ese sueño, no tan largo. Antes de comenzar el programa me comentaba que quería compartir un verso al inicio. Sí, quiero resaltar un verso en Isaías 44, verso 8, un verso para mí que va a dar la importancia a lo que estaremos hablando, de lo que viene mis testimonios, en el nombre de Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 44, verso 6, dice así: Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Y fuera de mí no hay Dios. Todo debemos reconocer eso y saber eso, que fuera de Él no hay Dios. Amén, amén y amén. Bueno, y para ir entrando ya en materia, después de ese hermoso verso de Isaías, ¿de dónde? Bueno, ya expliqué que viene de República Dominicana, pero exactamente de qué parte de República Dominicana nos acompaña hoy, evangelista. Venimos desde Santo Domingo Oeste. Pertenece ser ahí al Distrito Nacional. De ahí nos desarrollamos y vivimos la gran parte de nuestra infancia. Y conocimos gran amigos, hermanos de allí y nos congregamos en una iglesia. ¿El ministerio de la Antorcha Ardiente está en Santo Domingo? Sí, en Santo Domingo. Ahí. Que nace de la Iglesia Cruzada Evangelística Misionera Mundial. Los pastores, mis pastores, Otilio de los Santos y Celita Jean D. de los Santos, esposa del pastor. Con ellos comienza este nuevo movimiento, de ahí se deriva. Sí, mayormente el ministerio es un ministerio que nace de la iglesia directamente. Nosotros estamos bajo la cobertura de los pastores y efectuamos actividades evangelísticas para rescatar las almas perdidas, las personas que no tienen a Dios. El tema del ministerio viene resaltando en una palabra que Cristo dice en San Juan capítulo 5, verso 35, que Juan era antorcha que ardía
y alumbraba, y que los hombres quisieron regocijarse en su luz por un tiempo. O sea, lo que es antorcha, allá el término de antorcha es una lumbrera, luz, que se utilizaba en la antigüedad para poder encaminarse en la oscuridad, para poder conseguir el camino correcto. Entonces, una antorcha es una lumbrera que se usa para que las personas que están en oscuridad puedan encontrar la luz y el camino verdadero. Ah, qué tremendo, mira qué excelente. Sí, por eso el nombre antorcha ardiente. Ardiente, sí. Me cuesta la palabra antorcha ardiente. Sí, pero parece trabalengua. Antorcha Sí, ardiente, porque puede ser que sea una antorcha, pero está apagada. Entonces, no funciona. Claro. No cumple con su objetivo. Entonces, tiene que ardir. Así es. Ardiente viene de fuego, de prender, de candela, como Así es. decimos allá en Dominicana. Vaya captando bien. Antorcha ardiente. Dios le bendiga. Y para entrar en detalle con su niñez, ¿usted se creció entonces en Santo Domingo? ¿Cómo fue esa niñez ahí? Porque Santo Domingo es una de las ciudades más importantes de República Dominicana. Sí, una de las ciudades. Entonces, ¿cómo fue crecer esa niñez ahí en Santo Domingo? Bueno, yo crecí en una infancia donde los padres de mis padres eran, sus creencias surgen de creer en los muertos, en cuadros, dioses paganos, tanto mis abuelos de paterno como materno. Entonces, me desarrollé desde pequeño en ese ámbito, en ese sistema, en ese ambiente, viendo a mis padres prenderle vela a un cuadro, hacer rituales, fiesta de palo, no sé si se conoce ese término aquí en Honduras. No, fíjese que no, Lo si nos que ayuda es- con el término. Lo que es vudú, Ah, ok. hacerle fiesta, dar comida, bailar, es como una fiesta que hacen como tipo de celebración. Es similar a lo que hacen en México, que hacen para los muertos. Exactamente. Es similar. Idolatría. Ajá. Se creen en los muertos, Ajá. se creen en los ídolos, en la Virgen, en el Arcángel, Miguel, en todos los términos que encuentren, ellos lo toman como un dios. Entonces, yo vengo de una familia bastante creyente de eso de la brujería. De Eso la le iba a decir, hechicería. o sea, que es brujería en todo caso. Brujería, hechicería, todo es un renglón totalmente que venían arrastrando. Y sí que me parece curioso porque yo veo varios podcasts, ¿verdad? Y dentro de ellos veo unos dominicanos, los que hablábamos ya ratitos. Y como que en República Dominicana hay bastante eso. No sé si... Porque he visto muchos programas y sale muchos dominicanos hablando que la brujería y que se dio en tal lado. ¿Es común eso allá en República Dominicana? Bueno, eso normalmente, no solamente en República Dominicana, eso es, en todos los países tienen sus creencias. En todos los países hay partes que se inclinan a esa idolatría. Lo que es que, como usted dice, que hay personas que lo resaltan más en un lugar que en otra. Así es. Por eso que anteriormente, antes de comenzar la entrevista, resalta el verso donde dice la Biblia que Jehová es el único Dios, es el primero y el último, y fuera de él no hay Dios. Y eso es lo que quiero resaltar aquí, a pesar de mi niñez, que es imposible no hablar de esas cosas. Lo que quiero resaltar es el poder de Dios y la autoridad de Dios por la cual estoy aquí. Que fui libre de ese sistema y de esa creencia que arrastraba a mi padre. ¿Y cómo fue crecer dentro de esas creencias, evangelista? ¿Cómo fue esa niñez de ver ese tipo de cosas? ¿Y cómo vio usted que eso ya no era normal? Bueno, como niño, los padres siempre adaptan a sus hijos en su ambiente, en sus creencias. Yo, mientras iba creciendo, veía a mis padres manifestar esas costumbres y siempre me llenaba de curiosidad y escuchaba decir el término del infierno. Hablaban de que el que no tenía Dios se iba al infierno,
yo pequeño en esa área, mis padres no iban a la iglesia, mis hermanos tampoco. Lo de ellos eran esa creencia, prender vela, hacer fiesta, la brujería, la hechicería, el paganismo, la fiesta, la creencia en el ocultismo y todo. Entonces, yo de pequeño, antes de acostarme, yo hacía una oración que me acuerdo como si fuera ahora. Le decía, Padre, mi alma es tuya. Y ya. La única oración que yo hacía. No conocía de la iglesia ni nada de eso, pero no quería ir al infierno como escuchaba. Entonces yo decía, Padre, mi alma es tuya. Entonces, mis padres siempre se inclinaban, hacían fiestas de diferentes etapas, diferentes tiempos. Entonces, ellos tienen una costumbre, esa gente que creen en eso, que en esos rituales te santiguan, o sea, como si fuera un término de protección. Sí. Como un escudo o algo como así. un escudo Contra lo malo de afuera, exacto, supuestamente. de que contra lo malo, Ajá. no sabiendo que ellos son lo mismo malo, que esa es la ignorancia que tienen las personas que practican eso, porque Jesús dijo que Satanás no echa fuera a Satanás y él no está dividido, porque si un reino está dividido entre sí, no prospera. Entonces, Dios me dio a entender algo de que, no sé si usted ha escuchado el término de que hay un brujo que es más fuerte que otro brujo. Sí, sí. Y ese término en el ese mundo, ámbito exacto, no funciona. O sea, en el reino de Satanás, eso no funciona. O sea, de que fulano sea un brujo y vamos a decir que pelee contra el otro. O sea, eso está en la mente del hombre. Y Satanás lo hace creer. Hay un demonio asignado para hacer creer a ese, vamos a decir, a Juanito, que es más fuerte que Pedrito. Pero el fin de Satanás es destruir su alma. Cada demonio que está vamos a decir, el demonio que está en Juan, trabaja con el demonio que está en Pedrito. Pero el fin es destruir a Juan y destruir a Pedro. Y se ponen para que haya discordia entre Juan y Pedro, pero entre el demonio que está en Pedro y el demonio que está en Juan no hay discordia, hay unidad. No sé si me está entendiendo. Claro, sí, porque tienen un solo propósito y un solo fin, que es destruir a la humanidad. Es matar y robar y destruir las almas. Entonces, como seguía diciendo, esa fiesta que hacían, ellos venían y le ponían un pañuelo. Lo poco que me acuerdo, porque yo era muy niño, un pañuelo en la cabeza, puede ser rojo, negro, dependiendo del tipo del santo, porque de lo que estoy hablando no es cosa que he experimentado, ni tampoco cosa que yo he practicado, sino de lo que habían practicado conmigo. Pero ¿por qué digo eso? Porque los que lo practicaban conmigo, que eran mis ancestros, mis padres, ellos lo practicaban con el fin de que esos demonios en el futuro me iban a poseer y me iban a transmitir lo que tenían mis padres, esa creencia. Por eso que todas las personas, la gran mayoría que practican esos rituales, ellos incurren a sus hijos en esa vía para que cuando ellos mueran seas traspasado esos demonios y esos santos a esos hijos. Ese era el plan del diablo, ese era el plan de Satanás, y por eso en cada fiesta, en cada ritual, ellos tomaban a todos nosotros, los hermanos, los niños, nos ponían ahí y nos hacían unos rituales, nos bañaban con un agua con un olor desagradable, nos daban con lo poco que me acuerdo, con una hoja especial que buscaban para eso. Y hacían así en la cabeza, en el hombro. Era un ritual. Un ritual totalmente. Entonces, ellos usaban también una aguja. Y con la aguja te hacían de que una cruz, o sea, en el brazo, en la mano. Porque ellos creen que el que tiene esa cruz lo aleja del mal. Era como una marca. Exactamente. Porque, oye, lo que pasa, en ese ambiente existen varias creencias. Hay algunas personas que tan claro
para que verdaderamente que es un ámbito demoníaco y de maldad grande. Ellos están claros y saben que eso se usa para hacer maldad. Pero hay otro, según ellos, entre comillas, que el don que ellos tienen fue delegado por Dios. Y ese don lo usan para supuestamente proteger a sus familiares. Entonces, esa era la creencia que tenían mis ancestros. Que lo que tenían era como que eran curanderos. Pero creían en los muertos. Y es como la ignorancia, ¿verdad? Es una ignorancia. Era ignorancia. El mismo diablo, pero con conceptos diferentes. No sé si me entienden. Sí, claro. Hay personas que son así, que creían en los muertos. Ejemplo, si se le muere el abuelo, ellos por una etapa o un tiempo fijo le prenden una vela. Y hay de ellos si le salen en el sueño. Porque tal como lo ven en el sueño, tal hacen cuando despiertan. Si ven que estaban comiendo con ellos, ya es un mensaje que le está dando el abuelo. Y eso no es cierto. Esos son un espíritu inmundo que se incorpora en el cuerpo del padre o de la madre o de aquella persona que usted quería, y al morir la persona, el espíritu conoce tu sentimiento y sabe la importancia que tenía esa persona para ti. Entonces toma el cuerpo de la persona y se te aparece en sueño. O toma el cuerpo de la persona y se te aparece hasta en vida real. Por eso que usted escucha términos de personas que dicen que ven los muertos y que los muertos salen. Pero bíblicamente los muertos no salen. Bíblicamente el que muere o está esperando el advenimiento de Cristo. Y si murió en santidad, será despertado para el reino eterno. Y si murió, escuche bien, aquella persona que nos están viendo ahí, porque tienen que ser muy claros con esto. El que muere con Jesús, el que muere en Cristo Jesús, tiene vida eterna y cuenta con el respaldo del cielo. Pero el que muere sin Cristo, el que muere idolatrando, el que muere en pandilla, el que muere robando, atracando, como esos son términos que se manejan aquí, ¿verdad? El que muere bajo una sobredosis, el que muere fornicando, el que muere hablando mentira, etcétera, etcétera, no verá la gloria de Dios, no verá la salvación de Dios y no sale de la tumba. No, eso es mentira del diablo. Esos son demonios que toman cuerpo, son demonios, no es ni tu abuela, ni es tu abuelo, ni es tu novio, ni es tu novia, ni es tu tío, ni es tu madre. Ningún pariente tuyo puede salir de la tumba después que murió. Entonces, estamos claros con eso, ¿verdad? Entonces, ellos creían en eso. Creían que les podía dar un mensaje. Era tan fuerte, para ya terminar de esa parte, era tan fuerte que ellos creían que en el cielo, que ellos estaban en el cielo y desde el cielo los protegía. Hay personas que son así. Mi abuelito está allá en el cielo ahora cuidándome. No, el único que cuida, el único que protege, el único que intercede es Jesucristo y el Espíritu Santo. Ningún muerto puede interceder por nadie. El Lázaro y el rico, no sé si tú has escuchado esa historia. Claro. De hecho, la iba a comentar. Pero no, es bíblico. Así es. Que el hombre rico, en su agonía, vio a Lázaro en el seno de Abraham y clamó y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Manda que Lázaro toque con su dedo, con la punta de los dedos, y me moje la lengua con agua, que estoy ardiendo. Después de que Abraham le dijo: pero tú tuviste tu bien en la tierra, mas Lázaro tuvo sus males. Ahora le toca gozar sus bienes y a ti te toca lo que tú sembraste. Y él le dijo: Padre, te voy a rogar que mande a uno de esos muertos que tú tienes acá para que le vayan a avisar a mis parientes, a mis hermanos que están en mal camino, para que no vengan para acá también, donde yo estoy. Abraham le dijo: si ellos no le escuchan a los profetas, tienen a Moisés y a los profetas. Si no escuchan a los profetas, mucho menos escucharán a un muerto. O sea que los muertos no salen. Los muertos no hacen función. Los muertos no saben ni de ellos ni de los que están vivos.
Lo único que saben es que si hicieron bien, irán al cielo. Si hicieron mal, entonces surgirán para el infierno. Cierto, de hecho, me da curiosidad eso porque le dicen, ni aunque, o sea, tienen a los profetas y a Moisés, ¿verdad? Y ni aunque les enviara alguien de aquí, o sea, van a creer. Exacto. Y de hecho, bueno, Jesús resucita al tercer día, se les aparece incluso a los discípulos y los discípulos, hasta después de que Jesús camina y está varios días, ellos entienden de que Jesús resucitó, pero para ellos. Entonces vemos esa parte, ¿verdad? Que aunque se les aparezca a alguien, no le van a creer. Entonces y ahí se Exactamente. cumple lo que la palabra dice, ¿no? Entonces, y ahondando un poco más en esa parte, evangelista, ¿cómo supera usted esa niñez? Porque si bien es cierto un niño, ¿verdad? A temprana edad, son los padres los que influyen, ¿verdad? En su manera de pensar, en su manera de Exacto. ser, valores, principios. ¿Cómo usted supera esa etapa? ¿Y cómo se da cuenta de que eso no está bien? En ese ambiente se desató en mi vida un temor y un miedo a la oscuridad. Era tan tal que cuando se daba a las 6 de la tarde, no salía solo, desde que oscurecía. No, ni en la casa, ni en el entorno del patio de la casa podía transcurrir. No podía caminar porque tenía miedo a los espíritus inmundos, porque ese era el ambiente donde me desarrollé. Y el que se desarrolla en la tiniebla no tiene potestad sobre la tiniebla, no tiene poder sobre la tiniebla, y lo que la tiniebla hace es infundirle miedo y temor y dominar su mente. Entonces, como tenía esos conceptos del mal, y conocía el mal, pero no conocía el bien, entonces lo que me pintaban es que, era que el mal me podía Proteger. arropar. No, no, o sea, que, porque reitero de que lo que ellos practicaban era como lo contrario, según ellos, al mal, a la Entiendo, hechicería, entiendo. a las enviaciones, a los dardos. Según ellos, nos estaban protegiendo de los dardos. Entonces yo le tenía miedo a lo que ellos me decían que me estaban protegiendo. A los Así, cucos, a lo de vamos a decir, afuera, a lo de a los de afuera, afuera, a lo a de los mismos afuera, sí. demonios, vamos a Claro, decir. claro. Entonces le tenía miedo, tenía temor. Es a los 14, 15 años, en 2010, que conozco a Cristo. Escuche bien, estaba en una campaña con unos amigos, joven al fin, compré una caña y mientras comía las cañas con los amigos, ahí estábamos haciendo una chelcha ahí y nos paramos ahí. Por primera vez que yo me acuerdo que me paré en una campaña, fue esa. Y estábamos en chelcha, relajando. No estábamos ni en la campaña. Y el predicador, cuando terminó de predicar, que yo creo que ni el mensaje escuché bien. Porque estábamos en chelcha, estábamos en un En juego, fiesta, está en fiesta. relajando, pero en la campaña. A veces en el entorno del culto, pero ahí en chelcha, como son los jóvenes. Cuando terminó de predicar, el evangelista hizo el llamado para que pasaran todos los amigos, los que no eran cristianos. Yo ni sé cómo pasé ahí. ¿Sabe que por eso es muy bueno y muy eficiente? Lo sugiere. Los sugiere, son intercesores y que intervienen entre el mundo de la tiniebla y el cielo para hacer cumplir la voluntad de Dios en la vida de aquellos que andan en ceguera. Son luz, lumbrera, escuche bien, no te tengan poco porque sea un ujier. Tienes una función poderosa. No sé cómo llegué ahí. Seguro un ujier me traspasó, me llevó, me transportó allá. Y estaba ahí parado. Cuando él dijo, levanten la mano los que aman a Dios. Todos levantamos las manos, todos los jóvenes. Nos hizo la oración de fe y nos dijo, si ustedes quieren seguir a Cristo, pueden seguir viniendo a la iglesia. Pero si no quieren, pueden seguir su vida normal. Seguimos un grupito yendo a la iglesia, que hasta hoy, gracias al Señor, yo soy uno, algunos se han apartado, pero yo soy uno de los que acudió a Cristo ese día y permanecemos ya con 13 años en el Evangelio, que vamos a cumplir ahora en octubre, por la misericordia y la gracia del Señor. A la hora de hacer del llamamiento y que usted pasa y se convierte, hace ese paso, ¿verdad? Y recibe al Señor como su Salvador. eh, Pasar del oscurantismo, de hechicería y de toda esa vida que llevó de niño, ¿cómo fue pasar al otro lado? ¿Cómo fue esa luz? ¿Cómo afectó?
y cómo al final usted se dio cuenta de que lo que sus padres en su momento estaban haciendo no estaba bien. ¿Cómo fue ese proceso? Como le había dicho, aunque no estaba en la iglesia, tenía un cierto temor y respeto hacia Dios. Me comunicaba con Dios y le decía, mi alma es tuya. Por ende, después de que acepto a Cristo, comienzo a ir a la iglesia. Ahí comienzo a leer la palabra de Dios. No sé si usted ha visto unos Nuevos Testamentos, que solamente vienen con el Nuevo Testamento pequeño, una Biblia pequeñita que parece una cartera, un pasaporte parece. A mí me entregan una Biblia del Nuevo Testamento y comencé a leer y el Espíritu comenzó a instruirme. El Espíritu comenzó a obrar en mi vida, comenzó a transformarme, a darme conocimiento, a darme sabiduría, entendimiento. Mis amigos, con los cuales andaba y hacía fechoría y jugaba y enamoraba muchachas y todo eso, ¿sabes? La vida sin Cristo, ellos comienzan a ver el cambio en mí, porque yo era un líder en el mundo. Yo lideraba un grupito de jóvenes que pasé fechoría en la escuela y todo eso. Cuando las jóvenes que estudiaban conmigo ven que se me acercan y yo no le hago el coro que antes se le hacía para no entrar en detalle, comienzan a decir, oh, parece que es verdad que se convirtió. Comienzan a testificar, parece que él está en serio. Cuando ellos decían una mala palabra delante de mí, yo los reprendía. Como con un mes de convertido, ya ellos comenzaron a adaptarse a mi vida, comenzaron a respetarme. Las que venían para darme un beso, ya no venía a darme un beso. Ya me respetaba, decía, no, está en serio, no se puede meter con un hombre de Dios, no se puede meter con el siervo de Dios. Entonces, en la escuela comenzaron a darme parte para hacer oración antes de comenzar la clase, y yo llevaba mi Biblia sin vergüenza, gracias al Señor. Un cambio repentino. Radical. Entonces, otros amigos míos decían, hey, pues tú estás loco, tú di que es cristiano. Tú no vas a durar nada, tú no vas a durar ni un mes siendo cristiano. Tú no vas a aguantar. Mentira del diablo. Y yo le decía, soy mentira del diablo. Tú verás que Dios, tú eres el que va a venir para donde mí. Yo le decía, tú vas a venir para acá, para esta casa, porque ya yo había experimentado la presencia de Dios. Había experimentado el cambio y la comunicación por vía de la palabra. Por eso es muy importante estudiar la palabra. No importa el tiempo que tú tengas en el evangelio. Nunca puedes divorciarte del estudio bíblico, de estudiar, de escudriñar y sobre todo de orar. Porque yo tenía una trayectoria, tenía una costumbre de orar y leer. Orar y leer. Y me sentaba debajo de la mata a leer la palabra. Entonces, con esta palabra que tenía del Espíritu Santo, podía contrarrestar las palabras de mis amigos. Porque ellos me comenzaban a enumerarme. Ya tú no vas para los paris. Ya tú no te puedes enamorar como antes. Tú no puedes tener dos novias. Por el enemigo. Comenzaron a enumerarme todas esas cosas. Y yo le decía, no te preocupes, Dios me va a dar la fuerza. Dios me va a ayudar. O sea, le estaban diciendo, mira de lo que te estás perdiendo. Eso le estaban diciendo prácticamente. Exactamente. Entonces, pero ya con el cambio y la liberación que Dios me había dado, no me hacían falta eso. Qué poderoso que en su adolescencia tuvo esa transición. Y me quiero volver un poco también hacia sus padres. ¿Qué pasó en ese tiempo con sus padres? Bueno, ahí en mi casa, los vecinos, porque no lo creen todavía, porque soy un adolescente y al adolescente naturalmente ellos toman ciertas decisiones, pero no le dan mucho valor. Los padres a veces, no, es una fiebre, ahorita se les quita. Nosotros le decimos, llamará de tusa eso, ya va a pasar, ahorita ya le va a pasar. Ahorita se le pasa, le va a pasar, sí. Es muchacho, entonces me ven normal, común. Entonces, en mi casa yo soy un muchacho normal que va a la escuela, que atiende unos cerdos, que va al cultivo, normal, natural. Y es cuando en el barrio comenzaron a decirle a mis padres, hey, pero tú tienes un pastor. Tu hijo es un pastor. Porque
aunque él no me está viendo, pero Dios ya me comenzó a utilizar en la iglesia, predicando. Sus papás no iban Antes con de un usted. año. Sus papás No, todavía no. no, mis padres están Todavía en no. sus... Usted está en su rollo todavía. Sí, sí, en sus cosas normales. creencias. Entonces hay dos ambientes. Claro. El ambiente que yo me baño y me cambio, tomo mi Biblia y me voy a la iglesia. Después de ahí ellos no saben nada de mí. Pero ya las otras personas comenzaron a dar testimonio. Wow, pero es el hijo de fulano. Pero es el hijo de la vecina. Entonces, a mis padres, sin yo saber, comenzaron ellos a decir, pero tú tienes un pastor, pero tu hijo sí predica bien, que Dios lo usa bien. ¿Cómo? Entonces mi padre y el cambio también en la casa. En su forma de ser, de Cesa actuar. la malcriadeza, Claro. la educación mejora. Por eso no creo en personas, puede ser joven y todo, pero que no tenga, no se deje domar por el Espíritu Santo. El temperamento cambia, porque es que Dios transforma cuando llega a la vida de alguien. Amén. Dios quita lo que el enemigo implementa en esa persona. Por eso que yo creo en un Cristo que liberta, que restaura, echa fuera demonios y levanta el caído y sana. Reprende el cáncer, reprende tumores. Hay personas ahí en el nombre de Jesús que viendo el video van a recibir liberación y transformación en el nombre de Jesús. Van a recibir sanidad y van a testificar, van a escribir, porque de lo que el diablo no te puede librar, Cristo te puede librar. Él tiene el poder para eso. Amén. Amén. Y como te sigo diciendo, ya los vecinos se encargan de transmitirle a mis padres lo que Dios está haciendo conmigo. Pero mi madre, que es la que más se preocupa, las que siempre están pendientes a lo que uno hace, porque los padres no tanto, porque los padres no paran mucho en la casa. Entonces, mi madre trabajo, que cocina, claro. mi madre que lava, que hace de todo. Entonces se da cuenta de que yo no estoy comiendo a la hora que ella está cocinando. Yo estoy ahí. Está ayunando. No me estoy desayunando. ¿Por qué? Porque yo iba en la noche a la iglesia y salía a las 12. Iba a las 12 a mi casa. Luego de comer algo, regresaba nuevamente a la iglesia a la 1. Y salía de la iglesia a las 6. O sea, yo prácticamente vivía en la iglesia, ayunando, orando, siliciando. Dormía a las 3 de la mañana orando, nuevo creyente, sin ser todavía bautizado, viendo la mano de Dios, el Espíritu, bautizado en agua, pero ya estaba bautizado en el Espíritu, porque hay algo muy importante que hay que resaltar ahí. El bautismo del agua, no sé cómo en este entorno, en estas regiones, se practica o se hace, pero el bautismo del agua es para la creencia, el arrepentimiento de pecado. Pero el bautismo del Espíritu es para transformación. Y hay líderes que rechazan, o sea, obvian el bautismo del agua, pero ya el Espíritu te bautiza. Te retiene el bautismo del agua cuando ya el Espíritu Santo te bautizó en fuego. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay personas que si no estás bautizado, tú no puedes ser funcionario en ciertas partes del ministerio. Y si el Espíritu ya te tomó, como dijo Pedro a Cornelio, pero si Dios derramó su Espíritu sobre los gentiles, ¿quién soy yo para impedir esto? ¿Quién soy yo para impedirte ser bautizado en agua? Si ya el Espíritu te bautizó. Entonces hay que tener mucho cuidado que los métodos que utilicemos en la iglesia, hay que ver si esos métodos si concuerda con la Biblia, para que no estemos en contra de Dios. Como les seguía diciendo de mi madre, ella comenzó a preocuparse. Mi hijo tiene que comer. Mi hijo te va a dar algo. Mi hijo te va a enfermar. Pero ella no sabe que Dios me está llenando, me está libertando. Y no, cuando yo le predicaba a ella decía que cada quien, es un término que usan mayormente la gente que no tienen a Dios, cada quien tiene su forma de creer a Dios. Y cada quien tiene su forma de servirle a Dios. Y no saben que al Dios que ellos están diciendo que le sirven no es al Dios verdadero. Y no saben que la forma que ellos dicen que sirven a Dios no es la forma correcta. Y por ende,
dice la Biblia que cuando se convierten a Jesucristo se le quitará la venda, porque tienen una venda que no le permite ver. Por eso es el ministerio evangelístico Antorcha Ardiente, para que los que estén en tinieblas vean. Y mi madre estaba ahí. Cuando yo le predicaba, decía, mi hijo, yo también tengo mi creencia. Dios me va a tocar luego. Nunca perdí la fe. Nunca perdí la esperanza. Después de mí, tengo 2 hermanitas. ¿Usted es el mayor? No, somos 7. 7 y 7. Soy el quinto. Quinto. Entonces tengo 2 hermanitas más pequeñas, las cuales se criaron y se desarrollaron conmigo. Ya los otros se habían mudado, se habían casado y todo. Entonces, ella comencé a llevarla a la iglesia pequeñita, comencé a llevarla. Y ahí se convirtieron. Ya no soy yo solo cristiano. Ya me gané 2 almas para Cristo. Mis 2 hermanitas. Mi madre, como ve, era una persona también muy, muy amable, muy humilde. No se lo prohibió a las niñas, sino dejó que yo me la llevara por el testimonio que yo estaba dando. Ella vio el cambio que estaba Ella vio dando. el cambio. Claro. No cede a entregar su vida todavía, pero tampoco me hace la guerra ni no me contradice. Entonces me permite. Yo llevo a mis hermanas. Mis hermanas se desarrollan y se convierten a Jesucristo, le sirven a Dios. Una vez, mi hermano mayor, que vivía en nuestra casa, que ya no vive, viene con sus altares y en la parte de atrás levanta su altar y ahí comienza a hacer su ritmo, sus ritual. Yo le dije, pero si tú vives en tu casa, tú tienes tu casa allá. ¿Qué lo vienes a hacer acá? ¿Por qué tienes que venir a hacer esto acá si ya esta casa no te pertenece físicamente hablando? Claro. Pero yo lo entendí porque que era algo entre una comunicación que tenía con mi madre. Entonces, pero yo le dije, entonces él me dijo, esa casa también es mía, me dijo. Y yo le dije, no te preocupes. Aquí en esta familia, el Dios más fuerte es que va a prevalecer. Y el más poderoso es que va a ser el Dios de esta familia. Se lo dije, más pequeño, se lo dije con una autoridad y un poder de Dios. Y me fui. En una noche después, lo que él tenía, los cuadros y las toallas que tenía ahí, los pañuelos que usan, se prendieron en candela. Y yo, la habitación donde tenían eso, estaba pegada de mi habitación. Y yo vi que eso que estaba cogiendo candela. Y mi madre me dijo, pero ve y apaga eso. Yo le dije, pero que eso Dios lo apaguen. Porque son dioses, que lo apaguen ellos. Que sus dioses lo apaguen. Porque ahí es que está la ignorancia. No, que son Dios, pero si se están quemando, ¿por qué no se apagan? ¿Por qué no se paran? El salmista dice que tienen pie, mas no andan. Tienen boca, mas no hablan. Oído tienen, mas no oyen. Garganta tienen, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no ven. Entonces, hay que quitar esa ignorancia y esa parcialidad que tiene la persona, que no asimilan la verdad, no admiten la verdad, y por eso viven cada día más en ruina. Cogió fuego. Todo el cuarto agarrando fuego. Vamos a decir, todo el altar. El altar Sí. cogió fuego y ella le echó agua. Y de ahí comencé yo a predicarle más fuerte. Mami, pero mira cómo se quemó esto. ¿Cómo que tú vas a creer en esto? Lo que uno se lleva es la vida que uno vive aquí. Si uno vive bien con Dios, uno será salvo. Pero si no, será condenado. Comencé a predicarle. Al fin que no, me rechazaba. Y mantenía la fe. Porque algo que uno tiene que tener siempre, a pesar de la condición que tenga aquella persona, a pesar del pecado que tenga, y donde esté hundido, sea en la droga, sea en la prostitución, padre, madre, pastores que me están escuchando, no importa dónde se encuentre su hijo, no importa dónde se encuentre su padre, no importa dónde se encuentre ese amigo, esa esposa, ese esposo, nunca pierda la fe de que la oración tiene poder. Nunca pierda la fe de que con la creencia en Dios ellos puedan ser
cambiado, transformado por el poder del Espíritu Santo. No perdí la fe, nunca le dejé de hablar, nunca dejé de orar por mi madre. ¿Por qué? Porque el enemigo, cuando trae la duda a tu mente y la incredulidad a tu mente, tú dejas de actuar y de procurar la salvación de tu familia. Entonces, cuando tú dejas de obrar a favor de la fe y a favor de las almas de tus familiares, entonces el enemigo coge más fuerza. El enemigo toma más terreno y debilita más a tus seres queridos porque tu fe se quebrantó, tu fe menguó de lo que Dios puede hacer con ellos. Entonces, ahí es que viene, que dice la Biblia, nosotros no debemos mirar las cosas naturales, sino ver las cosas que no son como si fuesen. Llamar las cosas que no son como si fuese. Él está en la droga, pero lo veo limpio de droga. Él está en la pandilla, pero lo veo libre de la pandilla. Él está en la maldad, pero lo veo libre de la maldad. Porque eso es lo que busca Jesucristo. De que nosotros que creyamos que como Él lo hizo con nosotros, Él lo puede hacer con aquella persona. Amén. Y para terminar con el resumen de mi madre, a ella le agarró un cáncer en las fosas nasales, una bolita, comenzó como si fuera un acceso, una bolita pequeña. Entonces cuando comenzó, le dije, vamos a llevarte al hospital. Cedí a llevarla para el hospital, pero ella no quiso. Mis hermanos mayores lo que hicieron fue que la agarraron y la llevaron para un curandero. Una gente de esas, de sus creencias. Ellos fueron para allá y gastaron unos miles de pesos y no hubo ningún resultado. Y ellos lo que no sabían que eso era un cáncer que se le estaba naciendo ahí. Como un tumor, como un tumor. Un tumor le había salido ahí. Entonces, de ese tumor, cuando ellos vieron que no pasó nada, ya me toca a mí, le toca a Dios ahora. La agarré, la llevé al hospital, comencé a tratarla y cada paso que yo daba para el hospital con ella, antes de llegar al hospital, yo le dije, mira, yo voy contigo para el hospital, pero tenga algo seguro, que no son los médicos que te van a sanar, no son los médicos que te van a libertar, es Dios que te va a libertar, es Dios que te va a sanar. Y ahí iba cada yo, vez que le llevaba al hospital. cada vez, y en la casa también, le oraba, le hablaba de Dios, le predicaba, hasta el fin que se convirtió a Jesucristo. Se rompió la cadena, se rompió la maldición, se quemaron los cuadros, y ella, la operamos como 2 veces, y a la tercera vez, por la falta de la economía, solamente podía operarla, pero no se le podía dar la quimio. Lo que venía después de la operación. Que lo que mataba las células malignas, en realidad, pero por la falta, porque nosotros éramos bastante necesitados económicamente hablando. Entonces, al no tener esa economía pudiente, solamente la operamos, se cicatrizó por un tiempo, luego le surgió en otro lado, pero en la misma fosa nasales, pero era cristiana. Entonces, Dios me hizo entender algo. Me hizo entender que, aunque su cuerpo se está desgastando, pero su alma fue libertada. Aunque su cuerpo esté atravesando esa situación de enfermedad, pero su alma está libre. Y por causa de esa enfermedad que tocó su cuerpo, su alma recibió libertad. Bueno. Los hombres y las mujeres de fe que me están viendo, los hombres y jóvenes que me están viendo, evangelista, pastor, apóstol, deben entender eso. Hay enfermedades que vienen a sus familiares y no salen de ellos. No es porque tú no tengas fe, no es porque Dios no sana, es porque esa enfermedad viene a cumplir un propósito, viene a quebrantar una incredulidad para traer una salvación. Y yo entendí eso. Dios me enseñó eso. Y yo al entender eso, recibí refrigerio. Ella fue operada 2 veces. A la tercera vez no aguantó. Y murió, pero murió con Cristo. Murió libre por la misericordia y la gracia del Señor. Es preferible que esta carne se pierda a que se pierda un alma. 1000 veces. Exactamente. Es preferible entrar en los cielos sin un ojo, sin una pierna,
Sin todo el cuerpo si es necesario, pero se salve el alma, que es lo importante. pero que se salve el alma. Así es. El ejemplo de Lázaro. Así es. Lázaro era un mendigo. Dice la Biblia que los perros lamían las llagas de Lázaro. Él anhelaba comer un pedazo de pan y no podía. El hombre se arrastraba en el piso. No tenía respaldo ni relaciones humanas. No tenía ayuda, no tenía amigos. No iba a fiestas, no se cambiaba marcas de ropa. No andaba en avión, no andaba en vehículo, en carro lujoso. No se hospedaba en hoteles lujosos, pero contaba con ángeles, contaba con la presencia de Dios, contaba con el respaldo de Dios. Hay que entender algo y hay que saberlo claro. Lo más importante que tenemos es contar con la presencia del Dios vivo. Cuando tenemos el respaldo de Dios, no importa la condición de vida que tengamos aquí en la tierra, Dios siempre nos va a respaldar. Pero hay que entender ese principio. Lo que son de Dios, lo que tienen a Dios, no es que tienen que ser miserables. La miseria no es que tienen que vivir en miseria. Eso es mentira del diablo. La gente más bendecida, la gente más rica, son la gente que tienen a Dios. Rica en salud, rico en paz, en armonía. Duermen bien, duermen tranquilos. O sea, la miseria no es sinónimo de humildad. No. La miseria no es sinónimo de hombre de Dios. La miseria no es sinónimo de unción. La miseria no es sinónimo de fuego. La miseria no es sinónimo de que Dios está contigo y de que tú eres humilde. No, eso es mentira del diablo. La miseria es la ausencia del favor de Dios. La miseria es la ausencia de la presencia de Dios. Pero donde hay presencia de Dios, donde hay gloria de Dios, entonces va a surgir las bendiciones de Dios. Y las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza con ellas. Ahí se cumple la palabra que Dios le da a Josué cuando va a estar a punto de entrar a la tierra prometida, donde le dice, medita de día y noche en mi palabra. Amén. Y todo lo que emprendas irá bien. Claro. Todo lo que emprendas irá bien. Entonces no hay miseria. Dios le está diciendo, quien se limita vas a ser vos. Yo te mando a que, primeramente dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Exacto. Luego lo manda y le dice, quiero que leas mi palabra día y noche y medites en ella. Aleluya. Y todo lo que hagas, todo lo que de aquí en adelante hagas, si haces esto, ¿Va a prosperar? va a prosperar y te va a ir bien. Si estoy contigo. Así es, claro que sí. Quiero dar un pequeñito testimonio para resaltar la bendición que hay cuando una persona honra a sus padres. Cuando un hijo honra a sus padres, el cielo está a su favor. Yo le decía que nuestra familia es una familia que era bastante pobre, o sea, bien necesitada, que para comer había que, si comíamos no cenábamos, y nos desayunábamos ahora con café. Era bastante, no, Había muchas limitaciones. muchas limitaciones. Claro. O sea, lo que conseguíamos era para la comida. Claro. Eso de que de cambiar de ropa, de ir al mall, de ir al super. Yo creo que mis padres, sin temor a equivocarme, nunca fueron al supermercado y que hacer una compra. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Después del proceso que pasé con mi madre, yo me endeudé en su enfermedad para llevarla al hospital. Me endeudé en la empresa donde yo trabajaba. Me endeudé con el banco. Me endeudé con los prestamistas, vamos a decir, lo que prestan en El diario. el diario, vamos a El decir. diario. Sí. Gota a gota, término colombiano. A gota a gota. Me endeudé con los gota a gota. Sí, término colombiano. Muy fuerte. Entonces, pero en ese proceso, siempre traté de darle lo que estaba a mi disposición, lo que estaba a mi alcance a mi madre. Iba, le hacía su compra, le compraba las pastillas y todo. Pero en ese mismo proceso, Dios me dio una empresa. Pregúntame con cuánto capital, cuánto tenía. ¿Cuánto comenzó? Sin ni uno. Sin un peso, sin $1 y sin un... Empira. Sin un impira. Ni uno, ni un centavo. Comencé la empresa de puertas y ventanas
y remodelaciones de oficina, fachadas en vidrio, mampara de baño, que es la empresa que trabajamos allá en República Dominicana. No tenía ni uno. Y la gracia de Dios, la gloria de Dios, nos ha bendecido de tal forma que ahora tenemos una empresa que está alimentando a más de 10 familias. Alrededor de 15 familias tenemos empleados allá trabajando con nosotros. Gracias a Dios. Por la gracia y la misericordia de Dios. Pero fue un pacto y una palabra que Dios cumplió ahí. El que honra a su padre y a su madre será alargado sus días sobre la tierra y será bendito, no quedará sin recompensa. Y yo he visto esto. Yo no conocía lo que tenía. 10,000 pesos, 10,000 impiras, no sabía lo que era eso. 5,000 impiras, 5,000 pesos para mí era un montón de dinero. Pero Dios nos ha bendecido que en mi casa no ha faltado los alimentos, el pan no ha faltado, no ha cesado el pan. Y no solamente el pan, sino que el Señor nos ha puesto la gracia y la bendición de poder cooperar con los más necesitados, de hacer actividades de ayuda, aporte humanitario para las personas necesitadas. Es la gracia y la misericordia de Dios que nos ha puesto. Son las pocas cosas. Y eso hacen como 3 años de cosas que le estoy hablando. La empresa, 2 vehículos, eran 3, vendí uno. Y esto lo cuento, es para que vean las bendiciones que trae honrar y respetar a tus padres. No es para gloriarme, ni para que sepan que uno tiene. Para mí, eso no es nada. Para mí lo más importante es tener la gracia de Dios, la misericordia de Dios conmigo y el favor de Dios, porque yo sé que cuando está Dios, no hay diablo, no hay demonio, no hay miseria que pueda intervenir en las bendiciones que trae Dios. Otra cosa, lo que Dios hizo fue romper una trayectoria de miseria que arrastraba mi familia. Una trayectoria de deudas, una trayectoria de necesidad que traían por esas obras que hacían, por ese Dios que creían, en ese Dios que creían, en ese Dios pagano. Entonces Dios rompe con ese Dios primero y luego trae las bendiciones, luego trae las provisiones. Y no hace mucho, uno de los hermanos míos se acaban de entregar a Jesucristo. Fue delante de mí y me dijo, yo no puedo dormir. Yo estoy que no puedo descansar, no puedo concebir el sueño. Y me dijo, yo solamente creo que llegó la hora de entregar mi vida a Jesucristo. Se entregó la vida a Jesucristo y ahora ya está en calma y en paz. ¿Quién lo hace? Jesús. Dios lo hace. Para Dios no hay nada imposible, no hay nada que no pueda alcanzar. Él tiene todo bajo control y en sus manos. Qué bonito, evangelista. Que la familia, que es los más cercanos a nosotros, ¿verdad? Que es las personas que más afectamos con su testimonio. Porque es por su testimonio que ellos se ven afectados, porque ven esa transformación que Dios hizo en su vida. Ven ese milagro prácticamente. Amén, amén. Y cómo pasa de la oscuridad a la luz. Y yo sé que en las personas que nos ven o nos escuchan, que pasen por el proceso suyo, donde en la casa hay luz y hay oscuridad, porque a usted le tocó, había oscuridad y usted era la luz en su casa. Amén. Y le tocó brillar más para que la luz prevaleciera sobre las tinieblas. Gloria a Jesús. Entonces, bonita historia, la verdad, precioso lo que sucedió con su madre, que sabemos de que está en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Qué bendición, la verdad, que al final de todo su alma fue salva, ¿no? Amén. Tener esa paz en su corazón de decir, alcanzamos esa alma para Cristo. Una victoria. Sí, claro, es victoria. Entonces, Y hablando un poco ya, entrando ya para en detalle de la parte del ministerio. Antes de comenzar, les decía que el ministerio evangelista es un poco complicado porque les toca andar en las calles y así como Juan el Bautista, arrepiéntanse y el mensaje, ¿verdad? Que es directo. ¿Cómo es llamado al ministerio de evangelista? Y cómo usted siente en su corazón que, bueno, es por esta línea que me voy a ir. ¿Por qué no pastor? ¿Por qué no maestro? ¿Por qué evangelista? pues, desde nuevo creyente, sí, comencé a experimentar en el Espíritu, porque los llamados lo hace Dios y quien capacita es Dios y lo deposita en el corazón. Dios, la Biblia dice que Dios es que pone el querer como el hacer. Amén. Entonces, no es algo que yo decidí. No fue algo que me senté y dije, bueno, déjame ver, voy a ser evangelista.
Tengo habilidades para ser evangelista. Yo soy bueno para ser evangelista. No, fue algo que Cristo sembró en mí y fue creciendo según su propósito. Claro. Porque que todo aquel que es llamado por Dios es llamado con un propósito y con una meta. Entonces, cuando fui creciendo y desarrollando en el Evangelio, así fue creciendo y desarrollando la pasión por las almas, la pasión por predicar. Entonces, yo no comencé a predicar en unas actividades, vamos a decir, en estadio, no. Las obras evangelísticas que comencé a hacer fue en mi propio barrio, con mis amigos, en el play donde jugaba pelota, en las escuelas donde estudiaba. Como les decía, que cuando comencé, me comenzaron a entregar unos minutos para leer la Biblia, para orar por los enfermos. Entonces comenzó Dios a posicionarme en aquel lugar y comenzaron las personas a verme así y a creer en las palabras que Dios ponía en mi boca. Entonces, los sábados y los domingos, yo agarraba y regaba tratado. No sé si usted sabe lo que es tratado. Regaba tratado en las calles, hablaba, pero yo veía que había algo diferente en mí. Yo lo podía notar, porque es algo importante, que todo el que es llamado por Dios tiene que reconocer y conocer lo que Dios ha puesto en él. Yo veía que, aparte de dar el tratado, Dios me utilizaba de una manera diferente a los demás hermanos que daban conmigo los tratados. Porque hay hermanos que salen a regalar el tratado nada más y se lo entregan. Toma ya, y me fui por ahí. Y comienzan y dicen, bueno, regué 1000 tratados en el mes, pero regaste 1000 tratados, pero cuando viene a ver, a eso que tú le entregaste el tratado, le dejaste como Felipe el etíope, leyendo pero sin entender. Entonces hay que entender eso. Antes de salir a entregar un tratado, tú tienes que ser capacitado. Y a mí quien me capacitó fue el mismo Espíritu, fue el mismo Dios. Entonces yo veía que no me conformaba con solamente entregar el tratado. Yo me dedicaba y le daba un tiempo, lo leía con ellos, le hacía preguntas, ellos me hacían preguntas a mí y interactuábamos, hablábamos y conversábamos. Y al fin ellos quedaban diciendo, ellos al fin terminábamos diciendo, ¿tú quieres a Cristo? Y ellos terminaban diciendo, sí, yo quiero a Cristo. Y ahí yo llegaba ahí escribiendo los nombres de los que se convertían. Se lo llevaba a mis pastores. Mira, se convirtió fulano en tal evangelización. Se convirtió fulano. Entonces el objetivo principal de cada evangelización era que las almas se convirtieran y que las almas fueran impactadas por Dios. Entonces por eso yo le dedicaba tiempo y le hablaba. Entonces una vez me acuerdo que salí a evangelizar, ya no era en el barrio, ya en el sector, en la manzana completa, comencé a ponerlo por fecha. Este sábado toca el sector tal. El sábado que viene le toca el barrio tal. Entonces, íbamos haciendo una agenda ministerial, pero sin que nos invitaran los pastores ni nada. Era el Espíritu que me invitaba, porque era en la calle, era... ¿Se paraba en la calle y evangelizaba? No, andaba en la calle, el grupo de personas que estaban sentados me paraba, le daba el mensaje y seguía. Después de predicar, ¿ahí quiere a Cristo? Sí. ¿Tú lo quieres? Está bien, oramos por ti. No lo quieres, está bien, oramos por ti. Pero visita la iglesia, dejamos la palabra sembrada. Una cosa, una vez, que me dijo un borracho, que me vio, que yo le estaba hablando y me dijo, tú vas a ser un gran líder. El borracho. Sí, el borracho. El borracho. Tú vas a ser un gran líder. Tú vas a dirigir muchas personas. Cuando el borracho me dice eso, yo me quedo en shock. Wow, ¿cómo así? Que voy a dirigir muchas personas, un muchachito de 16 años. A dirigir muchas personas. Un borracho diciéndome eso. Y se me quedó esa palabra. Pero con el tiempo comencé a ver esa profecía cumplirse en mi vida. Con el tiempo el Señor comenzó a elegirme. Era presidente de los cursos. De cursos, no sé si aquí se usa eso. Sí. Que siempre le arman una membresía. A mí me ponían siempre como presidente. Algo muy, muy fuerte también, que el Espíritu siempre me arrebataba. Por eso yo le decía antes que el Espíritu que te llama, es el que te forma.
A veces tú vas a tener pánico, a veces vas a tener miedo, a veces vas a tener temor, como decía Pablo. Pero con temor y temblor le predicaba a Cristo. Cuando yo me subía a los bus, a las guaguas públicas, Ajá. para trasladarme al trabajo, yo amaba algo. ¿Usted sabe qué? Que dentro de mí sentía un fuego y a la vez una misericordia, una compasión y una voz que me decía, tú no puedes bajarte de aquí sin hablar de Jesucristo. Tú no puedes dejar que esa gente se vayan sin predicarle a Cristo. Entonces, yo me subía, ¿verdad? Y peleaba dentro de mí con una vergüenza y con una timidez. Y luego estaba peleando con el fuego del Espíritu que me decía, tienes que predicar el Evangelio. Parate ahí en el bus y vas a predicarle a la gente El del Evangelio, bus. a la gente del bus. Así. Tiene que, y me ponía en la mente, y si esa gente hoy es su último día, si la gente que están ahí es su último vuelo que va a coger, su última guagua que va a coger, tú vas a dejar que esa gente se vaya. El Espíritu ministrándome, hablándome. Y era tan tal que el trayecto duraba como media hora o 20 minutos. Entonces, yo duraba Peleando. 10 minutos peleando con el Espíritu y ya a los 10 minutos me vencía, como dijo Jeremías. Tu fuego me seduciste, oh Jehová, y fuiste más fuerte que yo. Me venciste. Entonces y sentí un fuego dentro de mí y me paraba y le decía, con permiso. Cuando miraban todo, me veían, yo siempre me sentaba en la parte de atrás para poder acaparar a todo el público. Cuando todos miraban y me miraban, veían ese muchachito, todo chiquito, y yo le decía, si ustedes me dan el permiso, ¿ustedes creen que yo le puedo hablar un poco de Jesucristo? Y la gente me decía, sí. Algunos se quedaban callados y yo le leía. No, porque San Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de ahí el Señor me iba dando palabras. Había gente quebrantada, gente llorando. Y ahí en la guagua se convertían también, porque Él me ponía a hacer el llamado. Tienen que convertirse a Jesucristo, tienen que buscar de Él. Y era una forma tan poderosa, como un amor tan revelada en la palabra y una compasión en ella, que las personas se quebrantaban. Algunos terminaban aplaudiéndole a Dios. Y era así que yo, si no era en bus, yo no viajaba. Y para resumirle, porque yo creo que duraríamos hasta 2 horas hablando de eso, pero lo importante es acudir a la voz de Dios. En la escuela, en el liceo, el Señor levanta un ministerio a través de nosotros y otras personas, otros jóvenes más, un ministerio evangelístico que después de, vamos a decir, 10 años atrás, todavía sigue funcionando ese ministerio. Se llama Ministerio Juvenil Estudiante para el Reino. Y el Señor me dio una palabra y me dijo, si el Evangelio interviene en las escuelas, entonces habrá menos personas jóvenes en el cementerio. Si el Evangelio llega a las escuelas, habrá menos personas en las cárceles, habrá menos personas en los hospitales, porque en las escuelas tú tienes mayor alcance a los jóvenes que están creciendo. Claro. Que lo puedes enderezar. Y si ahí en la escuela se le habla de Cristo, entonces hay más posibilidades de que sean libres de la corrupción de la comunidad. Hay más posibilidades de que sean libres del embarazo prematuro, de la muerte prematura y de tantas cosas, de la drogadicción, de que los demonios lo hundan en el alcohol, que los demonios lo hundan en la depresión, porque en la palabra de Dios hay libertad. Entonces Dios comenzó a libertar jóvenes, ya convertirse jóvenes en la escuela. Allá en la escuela iban gente jovencita embarazada, iban otros con almas blancas, maliciosas. Entonces se comenzó a predicar ahí, se comenzó a reprender demonios.
que tan tal. El Señor me daba estrategia, que no teníamos dinero. Entonces, como no teníamos dinero, no podíamos comprar un autoparlante, no podíamos comprar un megáfono que se usaba mucho antes. Claro. Usted sabe qué yo utilizaba para predicar. ¿Qué fue lo que Dios me dijo? Usa para predicar. Pregúntame qué. ¿Qué le dio para predicar? ¿Te ves esos potes que tienen una manga? Sí, sí. Allá le dicen galón. Ajá, aquí también. Los potes de aceite. Sí, sí. Usted sabe que tienen una manga. Yo le corté la parte de abajo. Y en la manga yo ungí el pote. Yo le abría el pote y con el pote agarraba y lo usaba como si fuera un megáfono y predicaba el evangelio. Y el Señor me dijo, cuando tú vayas a predicar el evangelio, la voz llegará más lejos, pero no solamente la voz. Con tú usar el pote va a llamar más atención. Tremendo, tremendo. Sí, le dio la estrategia. Estrategia en el espíritu. Claro, claro. Porque el que ora no hace las cosas con sus habilidades, hace las cosas con la voluntad de Dios. Entonces Dios me llevó a Ezequiel, que Dios usaban método, simbología para que el pueblo, para atraer la atención del pueblo. Una vez Dios le dijo a Ezequiel, ráspate la cabeza de un lado y del otro déjatelo así con cabello y sal para allá y empuña el cabello, tira un puño al aire. Esconde un puño y así simbología. Una vez Dios le dijo, sal desnudo. O sea, para los naturales eso es locura. Para los naturales es antiético. Pero para el hombre que está envuelto en la unción, yo siento a Dios tremendo acá. Para el hombre que está envuelto en el poder de Dios, no hay sistema que lo pare. No hay sistema que lo detiene. No hay sistema que lo pueda detener. Porque hasta en el avión que va, pide permiso y dice, dame un permisito ahí. Yo quiero hablarle de un Dios poderoso, un Dios que rompe cadenas. Cuando experimentemos la unción y el apuro para salvar las almas, escuche bien lo que me bajó ahora mismo. Debemos estar apurados por salvar a los perdidos. Debemos andar desesperados por rescatar las almas, porque Satanás descendió con gran apuro porque él sabe que le queda poco tiempo. ¿Y nosotros qué hacemos? Evangelistas, pastores, apóstoles, hombres de Dios, el que limpia. Debemos estar apurados. Esa es la palabra que me bajó Dios ahora mismo. Es la palabra que Dios me bajó para este tiempo. Apurado, acelerado. ¿Pero acelerado para qué? Para la fama. ¿Acelerado para qué? Para que nos tiremos la foto, para que nos vean, para que nos sigan la gente, o para viajar mucho, apurado para las ofrendas. No, Dios me dijo ahora mismo, debemos estar apurados, desesperados para conquistar las almas perdidas, para conquistar aquellos que están hundiéndose en el mal, en el ciego, en el lodo cenagoso. Hay que estar apurado porque el diablo está matando a los jóvenes, está enviando, Satanás está enviando del infierno espíritu de suicidio, espíritu de muerte, espíritu de depresión, malicia demoníaca. Está enviando y nosotros ¿qué hacemos? Indiferencia, viendo. No podemos estar no podemos ser indiferentes. Debemos acudir al propósito y a la voluntad de Dios. Apurado, esta es la palabra. Yo creo que esa es la palabra de esta entrevista. Estar apurado, pero para salvar las almas. Wow, desesperado, diríamos ya. Amén. Creo que vamos a cerrar con eso. Vamos a ir cerrando con eso porque está la palabra. Pues siento a Dios tremendo acá. Sí, cabal. Siento a Dios. No sé si puedo hacer una oración. Claro, oremos. Quisiera orar. En el nombre de Jesús. Padre, Dios Todopoderoso, en esta hora, yo oro por cada ministro, por cada hombre de Dios que estaban esperando una palabra para lanzar ese proyecto evangelístico, para lanzar este ministerio de búsqueda, para unirse a los pastores, para hacer esa cruzada. Yo oro en este momento en el nombre de Jesús y declaro alumbramiento, declaro confirmación. Dios te dice, no espere más confirmación para actuar y para obrar a favor de
las almas. Si la actividad que tú vas a hacer es con fin de salvar almas, hazlo en la voluntad de Dios. Si la campaña que vas a hacer es con fin de salvar almas, apúrate, acelérate. Hay combustible para ti, hay respaldo para ti. Y no es hoy, desde los tiempos remotos, desde los tiempos pasados, Dios ha venido apurado a salvar las almas. Porque Cristo dijo, porque los hijos del hombre no ha venido sino a buscar a los que se habían perdido. Él no vino a perder tiempo, Él no vino a buscar fama, Él no vino a buscar dinero, Él no vino a hacerse rico, Él vino a salvar. Yo declaro que te apuras en las cosas de Dios. Yo profetizo sobre ti que te vas a apurar en la oración, que te va a apurar en los dones espirituales, te va a apurar en la atmósfera del Espíritu, te apura ahora en los dones de sanidad, en los dones de milagro, discernimiento de poder, del poder de Dios sobre ti. En el nombre de Jesús, yo declaro que se apura esa obra misionera, se apura y viene un crecimiento sobre el estado de Honduras en el nombre de Jesús. Yo profetizo ahora crecimiento de semilla que por mucho tiempo sembraron. Escucha bien, por mucho tiempo sembraron y pensaron que no iba a dar fruto, que no iban a crecer. Pero te dice el Señor, era que la raíz estaban profundizándose, era que la raíz estaban buscando profundidad, buscando firmeza. Pero ahora va a brotar desde la tierra, va a brotar esa semilla, va a brotar esos frutos y verás la gloria de Dios, verás la mano de Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo demonio que ataba a la familia, que todo demonio que ataba en tu mente, todo espíritu, todo dardo, toda enviación de enfermedad, aquellos que están en el ocultismo, aquellos que están enredados en la magia negra, aquellos que se encuentran en la idolatría, Dios te va a alumbrar ahora. Yo declaro libre. A través de esta palabra de Dios vas a ser libre. Nunca más estarás en la cautividad de los demonios. Nunca estarás en esa mentira del diablo. Yo declaro que el conocimiento de Dios te alumbra en el nombre de Jesús, siento una candela de Dios acá, siento el fuego del Espíritu Santo y siento que una lágrima sale de un ojo, del ojo izquierdo. Esta lágrima en el nombre de Jesús será una fuente de agua y de lluvia que viene sobre esta casa en el nombre de Jesús. Esa lágrima es una lágrima de misericordia, es una lágrima de cobertura para aquellos que están en necesidad y que están necesitando una mano. Dios te ayudará. Gracias, Señor. Yo declaro, Dios, sobre podcast en el nombre de Jesús. Identifícate que será una gran bendición a nivel nacional e internacional, a nivel continental e intercontinental, porque la mano de Dios se extiende sobre este estudio para traer frutos a 1% en el nombre de Jesús. Sea bendito podcast en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, gracias, Dios. Wow. Amén, gracias evangelista por estar con nosotros. La verdad que le agradecemos por tomarse el tiempo. Ha sido de refrigerio, palabra poderosa. Ya sabe, las puertas están abiertas. Gloria a Jesús. Cuando vuelva al país, estas puertas van a estar abiertas en el momento que quiera regresar y nos echamos otro episodio más. Amén. Así que gracias por dedicarnos su tiempo. Le damos gracias a todos nuestros amigos por quedarse hasta el final. Les invito siempre que compartan, no se les olviden, suscríbanse, porque de esa forma llegamos a más personas. Y recuerden que lo que para el hombre es imposible, amigos, para Dios todo le es posible. Los esperamos en un próximo episodio.